¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Dicen buenos días. Buenos días. Buenos días. Licenciada, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Buenos días, ¿Cómo han licenciado. pasado? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal esos apagones? Buenos días, dice. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Entonces, Licenciado, muy chicos, buenos días. ¿cómo están? Muy buenos días. A los años, volverlos a escuchar, esperando pues que se encuentren muy bien. Y bueno, pues con el asunto de los apagones, de igual manera tenemos que adaptarnos, ¿no? De igual manera, chicos, no se olvidará, por favor, si estamos debiendo algún certificado, algún documento en la institución, tenemos que entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, tratemos, en este caso, de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. El día de hoy vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las etapas de la historia, ¿no? Si recordamos un poquito, anteriormente tratamos acerca de la historia. ¿Qué era la historia? Eran los acontecimientos que habían pasado hace tiempo. De la historia Ya, pasada, de el nuestra estudio, generación. ya, muy De la bien, cultura, excelente. Muy bien, no se costumbres. olvidará, por favor, de prender nuestras cámaras, por favor. Muy bien, excelente. El estudio que prácticamente radica, ¿no? En sucesos, hechos o acontecimientos, ¿no? Que prácticamente son de estudios hasta el día de hoy. Si recordamos un poquito, prácticamente antes del nombre o de la historia propiamente dicha que nosotros conocemos, existió una etapa conocida como la prehistoria, ¿no? Es una etapa en donde habla del aparecimiento del ser humano, de la evolución del ser humano, y pues con el desarrollo o el aparecimiento tanto de la escritura, de la agricultura, eventualmente aparece el término de historia que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Sí, en este momento nosotros vamos a revisar cuáles han sido las etapas de la historia y cuáles son las más representativas, ¿no? Hablando directamente de hechos, conflictos que prácticamente han delimitado cada etapa que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy, ¿sí? Etapas de la historia, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, el señor Enrique Eliseo, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, aquí estamos. Buenos días. Buenos días, por Etapas de la favor. historia. Etapas de la historia. La historia del hombre es muy extensa y para comprenderla es preciso remontarnos muchos miles de años atrás en el tiempo. Sin embargo, antes nuestro pasado nos ayudó a entender el presente y futuro. Por eso te vamos a hablar de la etapa histórica del desarrollo de la humanidad. La etapa histórica de la humanidad divide la historia en periodos largos que comienzan y terminan cuando se produce un acontecimiento importante para los hombres. En la general, podemos distinguir las siguientes etapas de la historia. La, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Excelente, muy bien. Como ustedes saben, prácticamente, ¿no? Muchísimas gracias, 10 señor, excelente. Prácticamente la historia, sí, abarca lo que es un estudio prácticamente, ¿no? Desde el aparecimiento, el surgimiento del ser humano y además de ello, en ese caso, la historia está dividida en varias etapas, ¿no? Hablamos de la prehistoria, la edad antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, ¿no? Aquí podemos hablar, en este caso, que en la prehistoria
sí se dio lo que son cambios trascendentales en base al estudio del ser humano y después con el aparecimiento, en este caso de la escritura, aparece lo que se conoce como la historia y dentro de la historia se le conoce como la edad antigua, ¿no? La edad media, la edad moderna y finalmente la edad contemporánea, ¿sí? Ahora vamos a revisar, ¿sí? Sus características propias, ¿no? La prehistoria. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Elizabeth Alexandra, por favor? Melissa, buenos días. Prehistoria. Buenos días. Es la etapa que comienza con el origen de la humanidad, hasta que surgió la escritura con las primeras civilizaciones, es decir, aproximadamente en los 4000 años antes de Cristo. Durante este periodo aparecieron los primeros homínidos que fueron evolucionando hasta que apareció el Homo sapiens. Nuestros antepasados empezaron a construir las primeras herramientas y a vivir en grupos. En la prehistoria se pueden distinguir a su vez varias subetapas como las siguientes: edad de la piedra, paleótico, mesolítico y neolítico, edad de los metales, edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? La edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico. Muy bien. Ahora, dentro de la prehistoria, nosotros podemos establecer, ¿no? Que el origen de la humanidad y sobre todo de las primeras civilizaciones prácticamente se dio pues hace 4000 años antes de Cristo, ¿no? Aquí aparecieron los primeros homínidos, es decir, prácticamente el origen del ser humano, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy existen dos teorías aceptadas. La primera, la teoría creacionista, ¿no? En la cual menciona que Dios creó el universo, el planeta, los animales, a los seres humanos en 6 días y el séptimo día se dedicó a descansar, ¿no? Y la teoría evolutiva en la cual menciona que nosotros descendemos, en este caso, de los monos, ¿no? Y tuvimos pues un proceso, una transformación del simio al ser humano, ¿no? Y a eso se le conoce como los homínidos, ¿no? Y obviamente pues dentro de la evolución del ser humano se planteaba directamente desde el primero conocido como el Australopithecus y hasta el último, en este caso que tenemos en vigencia, que es el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que significa el hombre con conocimiento, ¿no? Justamente en la prehistoria nos habla del origen del ser humano, la evolución que tuvo y además de ello también destacan las primeras herramientas, las primeras formas de vivir y sobre todo pues podemos determinar las primeras comunidades, tribus que empezaron a agruparse los primeros seres humanos, ¿no? Y dentro directamente de la prehistoria podemos hablar de diferentes etapas, ¿no? Conocidas también como la edad de piedra, en donde está el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, la edad de los metales, cuando empezaron a trabajar con el cobre, el bronce y la edad del hierro, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, podemos detallar, ¿sí? Los primeros seres humanos, ¿ok? En donde prácticamente están, en este caso, bueno, en la tribu, con sus familiares, de igual manera están haciendo lo que se conoce la cocción de alimentos, calentando los alimentos, para obviamente después consumirlos, ¿no? Y ellos, en el caso de la prehistoria, del paleolítico, del mesolítico, del neolítico, ellos prácticamente vivían inicialmente en cuevas, después en pequeñas chocitas, y después poco a poco fueron agrupándose, ¿no? En tribus, en comunidades, ¿ok? Vamos a la siguiente etapa de la historia, la Edad Antigua. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Darwin Jesús, por favor? Buenos días, profe. Buenos días. Ya, la edad antigua. Se conoce como edad antigua
al periodo histórico que presentó el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones humanas, conocidas como civilizaciones antiguas, en especial a partir de la invención de la escritura, la patrimonia considerado como el fin de la historia como tal. El inicio de la Edad Antigua se remonta a la fundación de las primeras ciudades-estado muy superiores en dimensiones y organizaciones a las aldeas neolíticas. Junto a ellas aparece el poder político, reyes, palacios, las religiones organizadas, sacerdotes, templos y el primer orden comercial y burocrático, es decir, todo lo que se entiende por la revolución urbana. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de la edad antigua, ¿no? Aquí podemos palpar que la característica más importante de esta etapa fue la creación o el desarrollo de las primeras civilizaciones, ¿no? Una de las civilizaciones más importantes en donde más características se obtiene de la edad antigua prácticamente destaca en la cultura o la civilización de Mesopotamia, ¿no? Que prácticamente es considerada como la madre de todas las civilizaciones, ya que en esta cultura, ¿sí? Lograron establecer lo que son parámetros administrativos, lo que son parámetros religiosos, actividades agrícolas, y además de ello lograron pues delimitar su territorio, ¿no? Aquí justamente aparecen lo que son aportaciones muy fuertes dentro de estas culturas, como la invención de la escritura por parte de los pueblos sumerios. También podemos hablar en este caso de que con el desarrollo tanto de la agricultura, de la escritura, eventualmente aparece el término de la historia, ¿no? La etapa de la historia propiamente dicha que nosotros la conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Aquí también se da a entender de que la edad antigua prácticamente está fundamentada por crear las primeras ciudades-estado. Por ejemplo, es algo similar a lo que tenemos al día de hoy. ¿Cuál es el máximo representante de Quito? ¿Cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. El alcalde, muy bien. ¿Cuál es el máximo representante del país? El presidente. El presidente de la República, ¿no? Entonces, miren, funcionaba de esa manera. Un representante en un territorio, pero a su vez tendría que rendirle cuentas, informes, en este caso, al emperador, ¿no? Entonces, miren cómo funcionaban las ciudades-estado, las primeras ciudades-estado, ¿no? De igual manera, empezaron a una organización muy fuerte dentro de la etapa del Neolítico, la organización en las aldeas neolíticas. Hablamos también sobre el poder político, sobre las formas de organización, hablamos la creación de templos, el cuidado de los sacerdotes que tenían, y además de ello empiezan a fortalecer lo que es el comercio, ¿no? Y por ende se establece de que en la Edad Antigua prácticamente destaca por el desarrollo de Mesopotamia y además de ello gozaban de todas las actividades administrativas y ocurrió una verdadera revolución urbana, ¿no? Entonces contaban con templos, contaban con pequeñas casas, de igual manera pues tenían una oración directa a sus dioses, que para aquel entonces tenían una religión politeísta, ¿no? Aquí directamente en esta etapa también podemos determinar, ¿no? Culturas o civilizaciones sumamente grandes, hablando directamente de los egipcios, de los sumerios, de los acadios, de los babilónicos. También podemos hablar, en este caso, directamente de culturas como los persas, ¿no? Que prácticamente fueron civilizaciones que aparecieron en la Edad Antigua, ¿no? Egipcios, los indios, que prácticamente fueron las que mayores aportaciones nos dieron a nuestra sociedad, ¿no? La China también, que fue una de las más representativas, ¿sí? Muy bien, vamos a la Edad Media. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Isabel Moreno? ¿Estamos ahí?
Señorita Ana Isabel Moreno. No, sin nota, muy bien. Señorita Cristina Leonor, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. La Edad Media se conoce como Edad Media, medioevo o medioevo al periodo de la historia de Occidente que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y finaliza con el descubrimiento de América en 1492, a la caída del Imperio bizantino en 1453, fecha en que culmina también la Guerra de los 100 años. Sus 1000 años de duración se caracteriza por un relativo estancamiento en el desarrollo de la cultura y de las ciencias bajo el imperio de la mentalidad religiosa del cristianismo, razón Cristianismo. por la cual se la solía denominar la edad del oscurantismo. Es que está como medio, ¿no? La Edad Media recibe su nombre por ser el tránsito entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Durante este periodo, la sociedad abrazó un orden feudal, esencialmente rural o campesino, y el dogmatismo cristiano rigió la cultura. Excelente. Rigió la cultura. Muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos hablar, ¿no? Que en la Edad Media prácticamente fue caracterizado por diferentes hechos, diferentes sucesos, ¿no? Uno de ellos prácticamente se establece con la caída del Imperio Romano de Occidente entre los años 476, ¿no? Y que también es caracterizado porque finaliza con el descubrimiento de América en 1492, ¿no? También se logra determinar que la Edad Media comenzó con la caída del Imperio Bizantino en los años de 1453, ¿no? A manos de los turcos selyúcidas, ¿sí? Si bien es cierto, esas son las etapas o los enfrentamientos en donde prácticamente dieron paso a esta etapa, ¿no? Aquí directamente se logra determinar un gran desarrollo por la cultura, por las ciencias, por las disciplinas, pero más de ello prácticamente se logra establecer un control sumamente muy fuerte por la religión del cristianismo, ¿no? Que prácticamente estaba en todas las sociedades, estaba directamente en el control de los territorios, gobernando directamente con emperadores, con monarcas, y que obviamente no permitía pues que el conocimiento o la razón generalmente creciera, ¿no? A esta etapa también se le conoce como la edad del oscurantismo. ¿Por qué será conocido de la edad del oscurantismo? ¿Por qué será? Sí, prácticamente se le conoce como la edad del oscurantismo porque en esta etapa no se permitió que se desarrollaran fuertemente lo que son disciplinas, ciencias, leyes, ¿no? Además de ello, de que todo estaba directamente controlado por el ámbito religioso. Y si aquella persona obviamente creaba alguna ley, alguna teoría y no estaba de acorde, ¿sí?, al pensamiento religioso, eventualmente pues era castigado, ¿no? Por ende, pues se le conoce el oscurantismo en una época en donde el conocimiento no logró desarrollarse, ¿no? Aquí también podemos establecer que prácticamente el dogmatismo religioso sí fue el control o el parámetro más importante de esa etapa en donde la mayoría de monarcas, de reyes prácticamente estaban directamente gobernando, ¿no? Por la parte religiosa, gobernaban los territorios, además de ello gozaban de clases sociales sumamente determinadas, ¿no? Y finalmente, en este caso, se establece con el descubrimiento de América en 1492. Ahora, ¿cómo se llamaba el personaje que descubrió América? ¿Nos acordamos tal vez?
Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Muy bien, Cristóbal Colón. Si nosotros fuimos descubiertos directamente por Cristóbal Colón, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos el nombre del continente americano? ¿Por qué será? Por Américo Vespucio. Por otro representante. Muy bien, Américo Vespucio, ¿no? Ahora, Cristóbal Colón, ¿qué nacionalidad tenía? ¿De qué país era él? Español. España. Español. ¿Será que era de España? Era de Inglaterra. Inglés. Casi, pero no. Cristóbal Colón era genovés, es decir, era de Italia. Italia. Sí. Entonces, miren, como ustedes saben, en el descubrimiento de América, él tuvo el apoyo de los reyes católicos de España. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban los reyes católicos de España? ¿Cómo se llamaban? A ver. Reina La Isabel. reina Isabel. Ya, muy bien. ¿Y el rey? Sí, no, si no vamos a hacer un trabajito, a ver. La reina Isabel y el rey. Carlos. 10 segundos. Carlos, creo que. Casi. Pero no. Felipe. Rey No. Fernando. Fernando de Aragón. Muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias. Entonces, en base a estos personajes apoyaron pues los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? En su momento pues llegó acá, descubrió en 1492, sí, el 12 de octubre, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, de ahí pues llegó un proceso de conquista por parte de los españoles, ¿no? Pero prácticamente estas son las características en donde destacamos la aportación o el desarrollo de la Edad Media, ¿no? Ahora, nos vamos directamente a la Edad Moderna. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita o el señor. ¿Me ayuda, por favor, el señor Ítalo Rafael, por favor? ¿Estamos ahí? Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Estamos. Buenos días, por favor. Edad moderna. Se conoce como la Edad Moderna al tercero de los periodos históricos en que suele vivir la humanidad. Y se comprende los siglos de pues ahí no. Es decir, entre la edad medieval y la edad contemporánea. Puede entenderse la edad moderna como el fin de un oscurantismo religioso que caracterizó el periodo anterior. Y la búsqueda de recuperar el legado clásico de la edad antigua, especialmente la grecorromana. Por lo general, se toma como inicio de esta nueva era a la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente bajo el escena del Imperio Otomano en el año de 1453, o bien la llegada de los primeros colonos españoles a América. El descubrimiento en 1492, evento que agrandaría radicalmente los límites del mundo conocido para la época. Excelente, muy bien, señor 10, muchísimas gracias, ¿no? La Edad Moderna, ¿no? Que prácticamente se encuentra entre los años 15 y los siglos 18, ¿no? Prácticamente aquí podemos establecer, ¿no? Que la Edad Moderna como tal, sí, se dio a establecer con la caída o con el fin del oscurantismo religioso, ¿no?
Cuando poco a poco fueron apareciendo más corrientes culturales, hablando del humanismo, el Renacimiento, la Ilustración, en donde prácticamente se enfocaron en el estudio de la razón del conocimiento, ¿no? Dejando a un lado la cosmovisión religiosa, ¿no? De igual manera, aquí en esta época también se toma en cuenta el inicio con la caída de Constantinopla, del Imperio Romano, y además de ello, prácticamente con la llegada de los primeros españoles al continente americano, ¿no? Hablando directamente del descubrimiento, hablando directamente del crecimiento en la navegación por parte de los países europeos, especialmente de aquella época, ¿no? De España, de Portugal, y eso pues permitió en este caso llegar a nuestros territorios, ¿no? Otra situación importante a mencionar es que prácticamente Cristóbal Colón, sí, no buscaba el descubrir más territorios, sino más bien buscaba un camino más corto a la ruta de las sedas o el camino de las sedas, que prácticamente era un centro comercial sumamente grande, sumamente importante de aquella época, en donde se encontraba en la India. Y por ende, pues, él buscó un camino más corto, ¿no? Sin embargo, prácticamente cuando llegó, ¿sí? A estos territorios, observó un nativo que salió de la naturaleza y lo llamó, pues, indio, ¿sí? Porque él pensaba que había llegado a la India, ¿no? Y él en este caso falleció sin saber que había descubierto pues un nuevo territorio, ¿no? Ahora, finalmente nos vamos a la edad contemporánea. Me ayuda por favor en la lectura la señorita Gina Patricia, por favor. ¿Estamos ahí? Gina Patricia Telio, ¿no? Excelente, signo, está muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Valesca Nazaret, por favor. ¿Estamos ahí? Señorita Valesca Nazaret, ¿no? Excelente, signota. Y así nos vemos en el supletorio. Señorita Erika. Erika, regáleme un segundito. Natalia, por favor. Sí, sí le escuchamos, por favor. Edad contemporánea. Edad contemporánea. Última de las edades que se contemplan en la historia, incluye todos los sucesos acontecidos desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Son muchos los hilos conocidos de esta etapa. La Revolución Francesa en sí es el avance de la tecnología hasta llegar a la dominada Revolución Industrial. La Primera Guerra Mundial, la aparición del franciscano y la Segunda Guerra Mundial son algunos de los más conocidos sucesos acontecidos. Además de ello, podemos observar la evolución de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos y de los distintos colectivos sociales. La lucha por la erradicación de las clases sociales, por los derechos e igualdad de mujeres, de las distintas razas y orientaciones sexuales son otros de los hitos que se han conseguido o están en vías de lograrse durante estas etapas. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la característica propia de la edad contemporánea prácticamente son, ¿no? Enfrentamientos como la Revolución Francesa, sí, que fue el inicio de la edad contemporánea, hasta nuestros días, ¿no? Prácticamente entre 1789 tenemos también revoluciones, enfrentamientos como la Revolución Industrial, tenemos la Primera Guerra Mundial, también tenemos la Segunda Guerra Mundial, la aparición del fascismo,
hablamos también de sucesos, de hechos, de acontecimientos que estamos viviendo hasta la actualidad, ¿no? Además de ello, prácticamente se establecieron el mejoramiento de los derechos, de los deberes, de las obligaciones, las libertades que tienen los ciudadanos, los gremios, los grupos, los sindicatos, y de igual manera, ¿no? Se establecen en luchar o en erradicar lo que son problemas sociales, ¿no? Directamente como la discriminación, el racismo, y sobre todo tratamos de que todos los derechos se den en igualdad de condiciones, ¿no? Aquí directamente tenemos lo que es el estudio, el cuidado, la preservación por diferentes pueblos, culturas, nacionalidades, de igual manera el respeto hacia las orientaciones sexuales, también verificamos, ¿no? Sobre el cuidado de la naturaleza, sobre el desarrollo de la tecnología, sobre el desarrollo del transporte y sobre todo, pues, manteniendo lo que es un control directo de nuestra sociedad, ¿no? En base de diferentes formas de gobierno que mayormente se aplican en la mayoría de los países, ¿no? Hablando de la democracia en general, ¿sí? Entonces, miren, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta el 2024, ¿sí? Se cataloga directamente como edad contemporánea, ¿no? Prácticamente de aquí a 100 años, a 200 años, que puede existir un conflicto más grande, que prácticamente permita transformar esta edad, obviamente, pues, tendremos el aparecimiento de otra etapa de la historia en general, ¿no? Pero en fin, prácticamente esa etapa es caracterizada por el desarrollo de la informática, la tecnología, los enfrentamientos también que hemos tenido y sobre todo pues los avances tanto en derecho, en política y en las formas de gobierno que mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Licenciado, una pregunta. En la Revolución Francesa, ¿en qué tiempo entra la conquista de Napoleón? Ya, muy bien. Justamente el enfrentamiento de Napoleón Bonaparte, sí, recordemos, ¿no? Aquí tenemos la Revolución Francesa, ¿sí? Que prácticamente está acá, en la edad contemporánea, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, otro enfrentamiento. Hablamos directamente, en este caso, de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué etapa estaría? ¿Contemporánea? Ya, muy bien. El aparecimiento del ser humano, ¿en qué etapa estaría? En la Edad de Piedra. Prehistoria. En la prehistoria. Muy bien, excelente. Ahora, si nosotros hablamos directamente, sí, de las primeras civilizaciones, ¿en qué etapa aparecieron? En la Edad Media. En la Edad Media, excelente, muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, si al final de estas diapositivas tenemos unos pequeños videos que prácticamente están de 5 a 10 minutos, nada más. No se olvidará, por favor, de revisar, porque, oh sorpresa, digamos, ¿no? En este momento terminamos de revisar el tema y vamos a tener una pequeña lección o prueba. Sí, entonces para que no les coja de sorpresa o digan el profe tenía la culpa, nunca me avisó, siempre me toma al susto o a la sorpresa, no. Entonces, para que estemos directamente pendientes en las actividades, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y pues nos encontramos la siguiente semana, sí que vamos a tratar temas acerca de nuestra mañana deportiva. Quiero revisar cómo estamos en ese evento, cómo nos estamos organizando, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos el próximo domingo, cuídense mucho.